Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer una transferencia de imagen en un plato de cristal, que en este caso nos va a servir para un portavelas. Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Una fotocopia de un motivo que nos guste. A mí me ha llamado mucho la atención este y la he hecho de este. Pero siempre teniendo en cuenta que la fotocopia tiene que ser en impresora láser. No puede ser una impresora de inyección, sino a la hora de trabajar con el dibujo se nos iría la tinta. Tiene que ser impresión láser. Bien, nos haría falta esto por un lado. Nos hace falta también un platito. Acrílicos. Yo voy a utilizar rojo y blanco. Vamos a necesitar también una esponjita pequeña, un trocito de papel de horno, una lengüeta de goma para aplanar luego y trabajar la superficie donde vamos a dar el pegamento. Y algo muy importante, pegamento fototransfer. También vamos a necesitar un craquelador de una fase. Y para finalizar nuestro trabajo necesitaremos pues algo que es conocido como alquil. Esto lo podéis encontrar en las ferreterías o en los sitios donde venden cementos y demás. Es muy barato y cunde muchísimo. Para comenzar, vamos a darle a la imagen que hemos elegido 10 manos de pegamento transfer. Esto parece un poco complicado, pero es bastante fácil. Yo utilizo una esponjita porque me va a costar menos trabajo que un pincel. ¿Veis? Bueno, digamos que esto es una primera mano. Esto es una de dos. O podéis dejarlo que se seca al aire, que os va a tardar más, o podéis darle un poquito con el secador. Después, a continuación, cuando se haya secado esta capa, le damos la otra capa en sentido contrario. O sea, si esta la hemos hecho así, la siguiente la haremos así. La próxima así. Y de esta forma hasta 10 capas. Bueno, pues cuando tenga esto preparado, vuelvo. Como podéis ver, ya hemos terminado de darle las 10 manos de pegamento transfer. Ahora, a continuación, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a sumergir nuestra imagen en agua. Y vamos a esperar a que el papel se empape bien. Como veis, he dejado que empape bien el papel. Ahora simplemente es sacarlo. Retiramos. Y en un trapito, en una base que vaya empapando un poco el agua, lo ponemos. Esto no hace falta que el agua esté caliente ni templada, nada. Directamente agua fría del grifo. Quitamos el exceso de humedad. Y ahora a continuación pues ya empezaremos a trabajar de la siguiente manera. Con cuidado y con paciencia iremos retirando el exceso de papel. ¿Veis? Esto sin prisa y con tranquilidad. Y una vez que tenga retirado todo el exceso de papel, volveré. Como veis, no he quitado el papel en su totalidad. Digamos que he quitado la capa principal. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es dejar que la muestra se seque al aire y que pierda toda la humedad. Y entonces cuando esto ocurra, pues volveré de nuevo. Bueno, ya se ha secado por completo nuestra imagen
Y ahora quiero hacer una pequeña aclaración. El motivo por el que le he quitado la primera capa de papel es porque al ser el plato un poco curvo, el motivo se quedaría más rígido y nos costaría más a la hora de pegarlo. O sea, si esto tuviera el papel, se quedaría más tieso. Entonces nos costaría más trabajo pegarlo. Sin el papel se queda más maleable y aparte también como lleva la cola, pues tiene un tacto como gomoso. Y entonces nos va a costar menos trabajarlo. Ahora, lo que voy a hacer a continuación es recortar mi motivo justo por la línea negra. Ahora cuando lo recorte vuelvo. Ya hemos recortado nuestro motivo y lo que hemos hecho ha sido situarlo bien para luego no tener pequeños accidentes, situarlo bien y señalarlo por este lado. Esto lo he hecho también para delimitar el espacio donde voy a poner ahora el pegamento. Ahora pondré el pegamento transfer aquí y en esta parte de nuestro motivo. Y ahora cuando lo ponga, dentro de un poquito vuelvo. Ya hemos terminado de darle. Vamos a darle un poquito más por aquí. Y ahora solo es poner el motivo, situarlo correctamente. Y ahora solamente lo que tenemos que empezar es a aplanar bien la superficie. Para aplanar bien la superficie y evitar que la goma o un trapito o el dedo mismo arrastren el motivo o lo muevan del sitio, pues le ponemos un trocito de papel de horno y comenzamos a darle. De todas formas, ¿veis? El resto de pegamento siempre va a salir hacia afuera. Bueno, esto es ir insistiendo poco a poco hasta que nuestro motivo quede bien pegado y el pegamento quede bien extendido. Tenemos que evitar que queden pegotes en la superficie del motivo. Y esta es la razón por la que utilizamos esta lengüeta y vamos insistiendo para dejar la superficie totalmente plana. Bueno, pues ahora dentro de un ratito volveré de nuevo. Bueno, ya estoy aquí de nuevo. Como veis, he limpiado el plato, los restos de pegamento. Por aquí también lo he limpiado un poquito para que se vea bien. Y ahora lo único que nos queda es esperar. Tenemos que esperar como mínimo 8 horas para volver a tocar nuestro trabajo, ya que la parte interior está totalmente húmeda. Una vez que transcurran esas 8 horas, pues ya seguiremos trabajando esta última capa de papel que nos queda aquí. Bueno, ya estoy aquí de nuevo. Ya se nos ha secado en su totalidad el pegamento y ahora lo que vamos a hacer es terminar de quitarle el papel restante. Ahora con cuidadito y con paciencia, pues vamos quitando el papel que nos queda. Vamos mojando el dedo en un poquito de agua, ¿veis? Y va saliendo poco a poco. Esto hay que hacerlo con calma, sin prisa. Como siempre os digo, este tipo de trabajo
o cualquier otro tipo de trabajo que tengamos que hacer con las manos, hay que hacerlo con tranquilidad. Bueno, pues ahora cuando tenga todo el papel retirado, continuamos. Bueno, como veis ya hemos quitado prácticamente la mayor parte del papel. Este tipo de cositas, este defecto que tenemos aquí, si lo veis, eso es lo que ocurre cuando esta parte de aquí se mancha con pegamento. Es mejor dejarla que insistir, porque si insistimos en quitarla podemos romper el motivo. Como veis se nos queda todavía como un poquito opaco, pero esto no importa porque una vez que le echemos los acrílicos esto tiende a desaparecer. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a echarle una mano de craquelador, pero solamente por esta parte de aquí. En lo que es el dibujo no le vamos a echar craquelador, solamente en la parte de fuera. Entonces lo vamos haciendo con mucho cuidadito. Como ya os comenté, es un barniz craquelador de una fase nada más. Hay barnices craqueladores que tienen dos fases. En este caso solamente vamos a utilizar el de una. Y entonces vamos echándole una capa generosa. ¿Veis? A mí me gusta poner el plato encima de una base para trabajarlo bien. Bueno, pues esto se lo echamos a todo alrededor y después de echarlo tenemos que esperar aproximadamente 1 hora y media. Y en 1 hora y media pues retomaremos el trabajo. Ya hemos dejado secar nuestra pieza el tiempo correspondiente y ahora lo que vamos a hacer es darle una mano de acrílico blanco. A mí me gusta darlo con esponjita porque resulta mucho más cómodo. Se lo vamos a ir dando en toques suaves. ¿Veis? Vamos a intentar hacer primero la parte central, donde tenemos pegado el motivo, y después vamos a trabajar la parte exterior. La parte exterior, si queremos un craquelado más grande, tenemos que darle mayor cantidad de pintura. Si queremos darle un craquelado más pequeño, la capa de pintura debe de ser más fina. No es aconsejable que una vez que le des la pintura vuelvas a repasar por el sitio donde le has dado la pintura, porque el craquelador actúa muy rápidamente y lo único que podemos hacer es estropear el trozo por donde hemos dado la pintura. Bueno, una vez que tenemos esto, lo dejamos secar y cuando seque el acrílico retomaremos de nuevo nuestro trabajo. Bueno, ya se nos ha secado el acrílico y ahora vamos a darle una mano de pintura rosa. En un principio se la iba a dar roja, pero viendo los colores del motivo, mejor se la voy a dar rosa porque va a combinar mejor. Y ahora simplemente, igual que hemos hecho antes, con cuidado de no levantar el craquelado porque esto ahora mismo está muy frágil, pues vamos dando con cuidado. ¿Veis? Y así hasta cubrir la totalidad del craquelado y de la parte central.
Como veis, ya se ha secado. El resultado es muy bonito. Ahora a continuación lo que vamos a hacer para proteger esta parte de aquí es darle 2 manos de alquil. Primero una, dejamos que se seque y después le damos la otra. Los filitos tenemos que limpiarlos antes de darle el alquil. Si se os resiste un poquito, pues simplemente cogéis una lima y vais haciendo así y la pintura va saliendo sola. Pues bien, cuando tenga ya el plato preparado con el alquil, volveremos para darle un último toque. Ya se nos ha secado las 2 manos de alquil. Se nos ha quedado un platito muy bonito. Y ahora para rematar, como os decía, para darle un último toque, yo lo que hago con este tipo de trabajo es protegerle un poquito esta parte de aquí. O sea, protegerle la parte que va a ir asentada. Y lo que hago es esto. Son los clásicos topes, las perlitas estas de silicona, los clásicos topes que se le ponen a las puertas de los armarios para que no hagan ruido. Entonces le pegáis 1, 2, 3 y 4 y esto lo que va a hacer es proteger también la base del plato. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Quiero dar las gracias a todas aquellas personas que me siguen, a todas aquellas que están suscritas. Y si os ha gustado, ya sabéis, darle al like. Y si no estáis suscritos, suscribiros a mi canal, que como siempre digo, es gratis.